¿Qué tal, amigos del podcast? Qué gusto saludarlos. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en el podcast del día de hoy. Y bueno, contentos de que nos acompañen y también agradecerles a ustedes que nos sigan a través de YouTube, a través de TikTok y de nuestras redes, donde también tenemos una aceptación importante. Les agradezco mucho también que se suscriban al canal de YouTube. Oigan, fíjense que quiero comentarles que me encuentro con un invitado muy especial que aceptó venir aquí al podcast para conversar sobre el fascinante mundo de la psiquiatría. Yo creo que es importante que la gente conozca un poco más a profundo cuál es el propósito de la psiquiatría, y para ello invité al doctor Omar Náfate López, que nos va a hablar acerca de la psiquiatría. Él está especializado en la psiquiatría de adultos y también en la psiquiatría infantil y del adolescente, y ahorita ya les iré desdoblando todos sus estudios que tiene el doctor. Bienvenido, muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. No, qué placer que haya aceptado, porque yo sé que es un hombre ocupado. Sí, pero un maestro decía, siempre tenemos que compartir conocimiento. Muchas gracias. Entonces, siempre vamos a estar. Qué amable, doctor. Pues, doctor, déjeme decir a la gente, por favor, que usted es médico cirujano. Ajá. Egresado por la Universidad Autónoma de Chiapas. La psiquiatría de adultos es egresado por el Instituto Nacional de Psiquiatría. Sí. Y es el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, ¿verdad? Y la psiquiatría infantil y del adolescente es egresado del Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro. Estudió un diplomado de alta especialidad en neuropsiquiatría infantil, egresado de la CRAE UNAM. Sí. Y también es miembro del Consorcio Mexicano de Investigación en Genética del Autismo en México. Y bueno, ahorita le seguiré diciendo a la gente. Es un amplio currículum, doctor. Pues nuestra filosofía es el conocimiento, y yo tengo una frase, o sea, los papás, por ejemplo, no se cansan de buscar atención médica. Al igual que los papás, nosotros no nos cansamos de buscar conocimiento, de estudiar todos los días, de ofrecer lo mejor a los pacientes para que les vaya mejor en el día a día, ¿no? Cierto. Doctor, bueno, una pregunta contundente. ¿Cuál es el propósito de la psiquiatría? ¿Qué estudia la psiquiatría? Pues básicamente, el cerebro y sus conexiones cerebrales. Ok. Pero antes estudiaba la mente. Oh, ya. O sea, la mente la sacaron del cerebro. Ok. Y se estudiaba la teoría. Ok. Ahora unificamos todo. ¿Cómo funciona? Unificado con todo. O sea, genes, plasticidad cerebral, conexiones intercerebrales, y eso me expresa conducta y emociones. ¿Las neuronas también? Sí. Todo. Todo. Ok. Lo bioquímico. Entonces, todo ese constructo que somos los humanos lo estudia la psiquiatría. Ok. Ese es su propósito. Sí, o sea, es un constructo social, humanitario, y estudia muchas áreas. Pero básicamente el cerebro dentro de la mente, o sea, no dividido, cerebro-mente como antes, ¿no? Ok. Digamos junto. Sí, porque los humanos somos muy complejos. Sí. O sea, tenemos ideas que a veces no entendemos, comportamientos que a veces son generados por una deficiencia de algún neurotransmisor. Cierto. O hacemos otro tipo de conductas que no entendemos, y que la medicina, por ejemplo, la neurología, que sería como lo más cercano, no lo puede explicar. Por ejemplo, un dolor de cabeza, no hay un tumor. Ok. No hay algo que me lo explique, entonces nosotros profundizamos más. Ok. Ese, digamos, serías el del porqué de la psiquiatría, ¿no? Sí, claro. La psiquiatría y la psicología naturalmente no son lo mismo. ¿Usted nos podría explicar por qué? Pues la psicología básicamente, hay varios constructos también de psicología. Ok. Entonces hay una psicología social, hay una psicología clínica, que es la que más empata con nosotros. Ok.
basado, por ejemplo, en pruebas neuropsicológicas, pueden llegar a ser diagnósticos. Y aquí el problema en la psicología, bueno, que no es un problema, pero se va más a la terapia. Ok. O sea, el psicoanálisis, ¿no? Sí. Y el psiquiatra actualmente se va más a la severidad. O sea, un paciente con esquizofrenia si no está con tratamiento farmacológico, es muy difícil que reciba terapia. Ok. Porque es agresivo, o sea, podría ser, ¿no? Un paciente con autismo, el psicólogo debe usar otra técnica para tratarlo porque es un paciente no verbal. Ok, correcto. Entonces, la diferencia el punto de partida es la medicina. Los médicos podemos hacer psiquiatría y recetamos medicamentos, y los psicólogos pueden hacer maestrías, doctorados, hacer investigación, tener pacientes, psicoanálisis, pero la línea es muy delgada, ¿no? Puede de pronto confundirse. Bueno, no se confunde, sino usted dice que la línea es muy delgada entre una y otra. Sí, porque, pues, o sea, si no tengo, por ejemplo, si me enfoco a la parte clínica, si yo no soy un buen psicólogo clínico, entiendo un diagnóstico diferente al que da un psiquiatra, por ejemplo. Claro. Sí, claro. Entonces, como nosotros trabajamos es con psicólogos clínicos entrenados en psiquiatría, que no le temen a los medicamentos, que saben que van a mejorar, que saben psicopatología, y tenemos terapeutas entrenados para trabajar con solo esa área. Uh-huh. Oiga, fíjese, doctor, que estoy platicando con el doctor Omar Náfate, que está con nosotros. Muchas gracias por haber aceptado venir, doctor. Gracias. Digamos que entonces los psiquiatras son médicos especializados en el estudio de la mente. Del cerebro-mente. Del cerebro-mente, son dos, ¿no? Sí, porque si decimos, eso es lo que decía Ramón de la Fuente. Ramón de la Fuente, que fue mi última, la única clase que tuve con él decía, Freud sacó la mente del cerebro. Tenemos que meter la mente con el cerebro. Okay. Y entenderlo como uno para después explicarnos la conducta y las emociones. ¿Quién depende de quién? ¿La mente del cerebro o el cerebro depende de la mente? Esa es una pregunta muy difícil. Muy difícil. ¿Usted a qué conclusión ha llegado, doctor? Es que de ahí tendríamos que hablar de conciencia. Y ese es otro. Tema. O sea, pero lo dices muy bien. O sea, sí. La filosofía precede a la medicina. Ok. Y justamente la filosofía precede a la psicología y a la psiquiatría. Okay. Por eso el psiquiatra es bohemio, por eso el psiquiatra es más como de artes, o la neurología, ¿no? Sí, claro. Entonces todo está conectado. Okay. Entonces, no sabría decirlo. No hay cerebro sin mente, no hay mente sin cerebro. Es como aquel dicho, ¿no? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Sí, me la pones muy difícil, porque esa es una constante. Es una discusión constante que decíamos en alguna clase. Nosotros no lo vamos a ver, quizás otras nuevas generaciones nos los puedan explicar. Sí. Si es tan complejo todo esto. Sí. Doctor, yo, dije ahorita que va a estar con nosotros el doctor platicando, yo sí le quiero preguntar, ¿qué tanto a los mexicanos nos interesa, más allá de interesar, nos interesa la psiquiatría, qué tanto consultamos a un psiquiatra los mexicanos? Porque yo he escuchado más que consultamos a psicólogos, que consultamos a terapeutas. Pero cuando tú les dices a mucha gente, a la gran mayoría de las personas, no es que fui con el psiquiatra, y se quedan así como hasta abren los ojos de ¿cómo? O sea, ¿qué tan bien aceptado es o cómo es visualizado en la sociedad revelar que tú estás siendo un psiquiatra? Hay dos maneras de explicarla. La primera es que la psiquiatría, cuando emerge
en 1900, se vuelve totalmente elitista. Ujú. Entonces ir al psiquiatra era de las élites. Ok. Y va evolucionando. Y por ejemplo en los Estados Unidos, ir al psicoanalista, ir al psicólogo, ir al psiquiatra me da prestigio. Ok. Y hablando, por ejemplo, en México, o sea, la evolución ha sido lenta, porque, por ejemplo, desde los 40, desde los 50, de que se fueron modificando los manicomios, las estructuras, las películas y demás, dan un estigma, ¿no? Sí. Pero vino el boom en los 80s con la fluoxetina, con la aparición de la fluoxetina, que es un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina, y esa molécula cambió el mundo de la psiquiatría. La fluoxetina es un medicamento. Es un antidepresivo. Que tiene como propósito mantener la depresión a raya o combatirla o desaparecerla. Hacer que el receptor de serotonina, que la serotonina se introduzca a la neurona. Okay. Y se conecten y hagan una buena transmisión. Ok. Nosotros producimos la serotonina en los alimentos, haciendo ejercicio, comiendo, pero está fuera del espacio extracelular. Ok. Y con estos, por ejemplo, con el ejercicio se ingresa. Sí, pero si hago ejercicio y no mejoro, utilizo un antidepresivo. Que es la fluoxetina. Como por ejemplo, porque ahorita hay muchos. ¿Es fluoxetina o Fluoxetina? Fluoxetina. ¿Se sigue vendiendo? Sí, claro. Sí, pero sí, ya es de los viejitos, ahorita ya hay muchos. El otro boom de la psiquiatría fue el conectoma humano. Ok. Que es un proyecto mundial donde se intentó conocer cómo funcionan las vías a nivel cerebral. Es un conjunto, un trabajo mundial de muchos países, lo lideraba Barack Obama, Estados Unidos lo financió, y ese conocimiento se da al mundo. Uh-huh. Entonces ahora sabemos que hay vías cerebrales que se activan, que se prenden. Por ejemplo, en Alemania, si se hace una cirugía, puedo ver, y se abre el cerebro, puedo ver dónde está la vía cerebral. Ok. Entra un neuropsicólogo o hacemos un estudio como un tensor de difusión o algo así, y vemos si esa vía vale la pena cortarla porque es la vía del lenguaje. Ok, ok. Entonces lo mismo es lo que hacemos, estudiamos las vías con la conducta y entonces tratamos de dar los medicamentos exactos para que esa vía funcione. Pero también la psiquiatría ahora se basa del genoma humano, del gran proyecto del genoma humano de los 90. Uh-huh. ¿Para qué sirve eso? Pues conocer todo el genoma de todo el mundo. Somos diferentes los japoneses, los chiapanecos, los mexicanos, los del sur, los del norte, tenemos genes implicados. Y eso nos explicaría por qué por ejemplo, hay genes específicos como el SLA4 que se activa para eso sí, y sucede más en países nórdicos, por ejemplo. Okay. Esa hormona todos la tenemos. Ese gen, perdón. No. Eso es lo interesante. O sea, una familia lo puede tener y no puede expresarlo. Uh-huh. Pero se puede ir pasando de generación en generación. ¿Qué lo puede activar? La luz, la mala alimentación, inflamación, no, lo que sea. Una apendicitis, alergias. Pueden activar ese gen. ¿El que se llama? El SL4. Todo es químico técnicamente entonces. Sí, todo es químico. Por ejemplo, hay un gen que es el de 2R4, que es el gen de la novedad, que es el que tiene el déficit de atención. Son los chicos
o personas que son los creativos, los que buscan opciones, los que les gustan viajar, los que son las personas que cambian la perspectiva del mundo, ¿no? Tienen ese gen. Ese gen, o sea, es un gen evolutivo. Ok. Entonces hay genes que ahora ya hablamos de genes, cuando en psiquiatría solo se hablaba de teorías. Ok. Ahora ya es mucho más científico. ¿Qué tanto acuden a las consultas la gente? O sea, ¿qué tanto? Porque de pronto también es complicado aceptar o descubrir o hacer el hallazgo de que una persona pueda padecer depresión, ansiedad. ¿Qué factor considera usted, podría ser la activación como para tomar la decisión de decir, voy a ir a ver a un psiquiatra? Pues el mundo fue diferente antes de la pandemia y después de la pandemia. Entonces, después de pandemia se incrementaron la depresión, la ansiedad y las personas cuidaban más su salud mental. Antes de la pandemia. Después de la pandemia. Y entonces, afortunadamente ya las escuelas, por ejemplo, ya están tomando, los maestros toman cursos de salud mental. Los médicos que tenían olvidada la salud mental, os estoy hablando de los médicos de todas las ramas, ya lo tienen en sus hospitales, por ejemplo. Ya no es tanto tabú. Hay resistencia, pero a algunos les cuesta mucho trabajo, pero a la mayoría les va bien. Pero sí hay un estigma todavía muy grande. Hay un estigma todavía grande sobre los psiquiatras. Sí, sobre la psiquiatría, o sea, las películas, los libros. ¿A usted le ha tocado pacientes que de pronto le digan, oiga, pues yo padezco esto, pero la verdad no quería venir y inclusive llegué así como que no me vean? Totalmente. ¿Le ha tocado? Mucho. No me diga. Sí, o sea, es como el 60%. Ok. Entonces, lo que yo hago, y lo aprendí de mis maestros, es hacer buena medicina. Ok. O sea, explicar al paciente, decirle cómo es, qué no es, que vea resultados, porque no tenemos, honestamente, un marcador. O sea, si yo hago una tomografía, no va a revelar la depresión. Si yo hago un electroencefalograma, no va a salir. Si yo hago un estudio de laboratorio, no sale. A propósito del encefalograma, porque hay mucha gente que desconoce, hay mucha gente que sí sabe que es una tomografía, pero el tema del encefalograma, pues mucha gente no sabe cuál es el propósito. ¿Cuál podría ser ese propósito de hacer un estudio de encefalograma? ¿Hacer hallazgos en base a qué, doctor? A epilepsia. Ok. O sea, ese es el propósito ese principal. Es el propósito. O sea, lo que se busca en un electroencefalograma es buscar puntas onda lenta mayor de 5 Hz que me indiquen que hay un episodio convulsivo. Ok. O trastornos del sueño. Ok. O en pacientes terminales, ahí es la indicación. O sea, para que vean que no hay funcionamiento cerebral, también. Ahí también. Ahí. ¿Que se usa mucho? Sí. Pero no es diagnóstico, por ejemplo, en depresión, ansiedad, autismo. No da diagnóstico tampoco. No. Ese es como un mito. Ok. También. Pero también me ayuda a cuantificar, ¿no? Ok. Entonces no es tan malo, pero hay Digamos indicaciones. Que principalmente el propósito de hacer un encefalograma es hacer el hallazgo de la epilepsia. Sí, claro. O sea, convulsión hay que hacer electro. Ok. Si alguien convulsionó de la nada, inmediatamente electroencefalograma. Así es. Y el electroencefalograma me va a decir... Sí, dónde está, en qué área está, frontal, temporal. Hoy en día la epilepsia es combativa, es decir, tiene un diagnóstico favorable. Sí, o sea, sí, pero otra vez, o sea, depende de la genética, depende de la edad. No basta hacer solamente el estudio de encefalograma
llegar a la conclusión. Hay virus, Okay. hay bacterias. Okay. O sea, es todo un camino, ¿no? Ese es todo un camino, ese es todo un tema, sociedades y demás. Yo ahorita regresando del corte ahora sí quisiera hablar de lleno total sobre las enfermedades que estudia la psiquiatría, ¿no? Uh-huh. Para que nos ayude ahí, doctor. Voy a hacer una pausa, ya se nos fue media hora. ¿En serio? Sí. Oh, muy bien. Ok, estoy con el doctor Omar Náfate, continuamos. Bueno, continuamos con el podcast platicando con el doctor Omar Náfate, que aceptó venir con nosotros, especializado en la psiquiatría de adultos y en la psiquiatría infantil y adolescente, también especializado en neuropsiquiatría infantil y es miembro del Consorcio Mexicano de Investigación en Genética del Autismo. También es miembro del Grupo de Expertos Nacionales para el Estudio del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad y actualmente es el jefe de la Unidad de Neuropsiquiatría Infantil del Hospital Dr. Manuel Velasco Suárez. Es un hospital de alta especialidad pediátricas del Centro Regional de Alta Especialidad. ¿Lo dije bien, doctor? Sí. Está bastante extenso. Bastante extenso. Felicidades. No, muchas gracias. Pues es un esfuerzo conjunto. Sí. Es algo muy bonito hacer un trabajo en Chiapas. Y con equipo profesional. Sí, humano y pues la infraestructura que tiene. Tecnológico también. O sea, podemos hacer todo, lo que sea. Ok. Doctor, bueno, yo estuve pues indagando como buen entrevistador las enfermedades principales de la psiquiatría y me salen varias, ¿no? No voy a hablar de todas porque no nos va a dar el tiempo, pero voy a hablar de las 3 primeras y luego abordamos el tema del autismo, si le parece bien, porque también tenemos corto el tiempo. Una persona que padece depresión, aparte de sentirlo, porque, bueno, se lo voy a preguntar directo, ¿cuáles serían los principales síntomas de una persona que padece depresión y no lo sabe? Bueno, depende de la edad. Ok. ¿No? Vamos a hablar de adultos. Ok. Que es lo más común y es lo que viene con las guías en los libros. Dura 2 semanas. Ok. Y hay 2 ejes principales. La anedonia, que es cuando no tengo ganas de hacer las cosas. Anedonia. Anedonia, ok. Que sería como la pérdida de la voluntad. Ok. Y la tristeza la mayor parte del día, casi todos los días. Ok, a cualquier hora. A cualquier hora. Entonces... ¿La tristeza son episodios? Perdón que le interrumpa. Sí. ¿O es constante? Puede ser episodios o puede ser constante. O sea, no es normal que una persona vea una novela y llore. No es normal que esté hablando con alguien y llore. O que esté muy sensible. Ok. Y dentro de esos 2 ejes vienen todos los síntomas. Ok. Dejan de comer. Ese es un síntoma característico. Sí, pierden peso. Ok. Regularmente también de ahí dice que suben de peso, pero regularmente bajan de peso. Están más irritables, enojones. Se aíslan fácilmente. No quieren salir de la casa. En niños, por ejemplo, en niños y adolescentes es marcado la irritabilidad, se enojan más rápido, bajan sus calificaciones. Okay. En adultos baja el rendimiento laboral y en adolescentes un marcador importante son las autolesiones. No se deprimen, o sea, no están totalmente deprimidos, pero empiezan a autolesionarse con algún objeto punzocortante. O se pellizcan. Sí, el picking skinning también. Ese es clásico. Sí. Ok. Y entonces la depresión en niños es diferente en adolescentes y en adultos. Es diferente en mujeres que en hombres. Ok. Y entonces el trasfondo, hay que buscar el trasfondo porque puede haber comorbilidad o traslape de enfermedades. Por ejemplo,
es muy frecuente que si yo tengo depresión, o sea, que le llamamos trastorno depresivo mayor, hay diferentes categorías, pero puede estar asociado con trastornos de ansiedad. Y la ansiedad es preocupación excesiva por todo durante más de 6 meses con descargas neurovegetativas. Taquicardia, sudoración, dolor de cabeza, dolor de estómago, problemas para dormir. Y aunado puede haber ataques de pánico, que es taquicardia, sensación de volverme, o sea, de perder el control de mí mismo, temblor, pero dura 1 o 2 minutos, ¿no? Entonces, el mensaje que les quiero decir es que la depresión siempre va asociada con algo. Yo también puedo tener depresión y obesidad. Ok. No necesariamente se baja de peso. No necesariamente se baja de peso. Ok. El acné, por ejemplo, puede causarme depresión más en adolescentes. Hay muchos factores, entonces, los que estoy entendiendo, los que desencadenan una depresión. Muchos. No hay solamente una, ¿no? Disminución del sistema inmune, alergias, depresión. Ok. Una cirugía, apendicitis o larga estancia intrahospitalaria, depresión. Una persona que está aparentemente sana, que no está atravesando ni ningún cuadro de enfermedad, ni nada que se le parezca, estamos hablando de alguien joven, adulto, puede manifestarse la depresión, ahora sí, como decía mi abuelita, sin decir agua va, es decir, de la nada. Sí. Porque, o sea, actualmente también lo entendemos desde lo genómico. Ok. El gen se puede activar. Ok. Desde, por ejemplo, un cambio de escuela, un cambio de trabajo. Son 2 semanas y se activan los genes. ¿La depresión va acompañada de etapas, doctor? Es decir, ¿hay depresión 1, depresión 2 y va aumentando el nivel? Sí, o sea... ¿La intensidad? Sí. Ok. O sea, si no se trata, por ejemplo, un episodio depresivo, leve, moderado, o sea, no sé, saqué malas calificaciones, corté con mi novia, me regañan mis papás, puedo caer en depresión leve, moderada. Hago ejercicio y el cerebro, con la plasticidad cerebral y los bioquímicos y los genes no se prenden, pero si aparece otro episodio estresante, que no tiene que ser psicológico, sino puede ser alguna enfermedad o algo ambiental, se activa y se vuelve más severa. ¿Usted en qué etapa considera, doctor, que de pronto las personas en la depresión comienzan a tener manifestaciones o pensamientos como el ya no querer vivir, como el que ya no querer seguir adelante? En la depresión hay esos pensamientos, ¿eh? En la depresión. Sí. Ok, en cualquier etapa. Sí, hay ideas de... Y eso también es mi marcador para evaluar severidad. Por ejemplo, puede haber ideaciones a pensar que lo voy a hacer, pero no hacer nada. Ok. Pero puede haber ideaciones, así le llamamos, estructurada o semiestructurada. Estructurada es que yo ya tengo mi plan, ya sé que el día miércoles a las 7 de la noche ya compré mi cuerda, ya dejé mi carta póstuma. Eso es la estructurada. Esos son bien, o sea, ahí es un factor de riesgo. Justamente ese es un criterio de internamiento. Ok, ese es un criterio de internamiento. Sí. Doctor, yo sé que usted guarda las secrecías de sus pacientes y mi interés no es revelarlas, pero sí se ha topado de pronto con pacientes que digan, yo vine aquí a esta consulta contra mi voluntad. Sí, eso también es algo común. No es muy frecuente. Ok. Pero, por ejemplo, hablemos de adolescentes. Les dicen, vamos a ver a un amigo. Ok. Y ya cuando me ven el consultorio y todo, y yo les pregunto siempre, ¿veniste contra tu voluntad o te mintieron? Y en algunos casos les ha tocado... No, en algunos, yo no algo. quería venir. Okay. Entonces ya les decimos, yo me presento y si le puedo ayudar en algo, es adecuado. Pero también hay casos que nada más los traen y los dejan. Okay. Entonces,
La psiquiatría actual es voluntaria completamente. Totalmente. Totalmente. Ahora sí que es que estoy pensando todo lo que está usted diciendo y Ujú. trato de entenderlo, ¿no? O sea, es... Sí, o sea, es que entre el temor a ir al psiquiatra, el estigma, cómo me van a tratar. Por ejemplo, yo tengo un consultorio privado Sí, y luego tienen miedo a entrar al consultorio. ok. Y ya cuando ven que es un consultorio normal, disminuye. O sea, como el temor, ¿no? Sí, O al final me dicen, es que yo pensé que me iban a poner en un diván. Y le digo, es que esa psiquiatría, o sea, sí existe. Pero ha evolucionado, ¿no? esa es la tradicional. La tradicional, o sea, que está bien, o sea, pero cada psiquiatra tiene su propio sello. Por ejemplo, hay gente que le gusta más la geriatría, el psicoanálisis, ¿no? La depresión severa, sin duda, entonces, se combate con fármacos. Totalmente, sí. Ok. O sea, no, o sea, en la severidad, o sea, el problema de esa severidad es que puede evolucionar a síntomas psicóticos. Agresividad autodirigida o heterodirigida, autolesiones. Entonces, depende del grado de severidad, es, por ejemplo, o el internamiento o el tratamiento farmacológico. Ok. Pero sí es necesario tratamiento. O sea, cuando es depresión moderada, es tratamiento farmacológico. Exitoso en su mayoría de las veces. O sea, es que, o sea, en su mayoría de las veces, pero pongo algunas cosas que no son, Ok. ¿no? Asteriscos. Sí, por ejemplo, puede haber depresión y un paciente, y es un paciente no verbal, Ok. ¿no? Entonces, No habla. no habla, entonces, esos son, o sea, es una depresión atípica, ¿no? O un paciente que tiene epilepsia puede mejorar, pero no esperemos así como la pastilla de la felicidad. Ok. En el común denominador, sin comorbilidad, les va muy bien. Ok. Pero si hay comorbilidades médicas, Con movilidades puede ser presión alta, sí, azúcar, diabetes, bla, ta. hipertensión, pues leucemia, Ok. o sea, Alguna enfermedad oncológica. y también psiquiátricas. Ok. O sea, yo puedo tener depresión y déficit de atención, puedo tener depresión y trastorno de sueño. ¿Cuáles serían esos 3 puntos principales, doctor, ya para salir del tema de la depresión, que usted le diría a la gente que sería importante que a partir de esos 3 puntos que usted diga, decir, es probable que padezcas depresión o tu hermana o tu esposo o tu esposa y requiere ayuda? Digo, yo sé que son muchos puntos, pero que usted dijera, estos 3 o 4 son de llamar la atención, ve al médico, ve al psiquiatra. Sí, nosotros nos basamos en la observación del otro. Ok. O sea, para hacer el diagnóstico necesito un observador. Oh, ya, ok. Entonces, en la depresión, yo no me doy cuenta que estoy deprimido, solo lo estoy viviendo. Entonces, la característica principal es la disfunción, o sea, ya no voy al trabajo, ya no quiero ir a la escuela, bajan mis calificaciones, baja mi rendimiento. Entonces, esa disfunción es mi eje principal. El desinterés. El desinterés. O sea, la clave es... El estar acostado. Sí, También. o sea, esa es la anedonia, eso es no quiero hacer las cosas que antes me gustaba hacer. Ok. La disfunción y cómo era antes y cómo es ahora, ¿no? Y son 2 semanas. Entonces, básicamente, si ven un comportamiento que está deteriorando su vida diaria, ahí es cuando hay que pedir ayuda. Ok. Doctor, antes de pasar al tema de la ansiedad, yo he escuchado gente que dice, todo está en la mente, hombre, échale ganas, tú puedes, tú vas a salir adelante. Y se agradecen de pronto esos comentarios propositivos y alentadores, pero es una constante en México. Yo he escuchado muchísima gente decir eso, es que le dice al otro, hombre, todo está aquí, tú puedes controlar la mente. ¿Qué opinión le merecen esos comentarios, doctor? Pues, o sea, tiene algo de cierto. O sea,
en la depresión leve, o sea, la ansiedad leve, la palabra, la escucha, Okay. la armonía familiar me permite disminuir eso. Okay. Pero ya cuando hablamos de severidad, Ya no funcionan esas palabras. O sea, ya no es el échale ganas, o sea, el paciente vive inmerso en el truco de la mente, como en la negatividad, como en esta anedonia que les digo. Se llaman así como síntomas negativos, todo lo veo oscuro, o sea, todo mal. o sea, la mente justamente me juega ese truco. El problema es que son 2 semanas. Y si en esas 2 semanas no avanzo, se pueden activar genes. Okay. Entonces, después de la depresión moderada, es tratamiento farmacológico. Y el echarle ganas, o sea, sí me ayuda, pero cuando cruzo esa línea ya no. Ya no hay vuelta atrás. O sea, un factor protector para depresión es la religión. Es hacer deporte, es tener amigos, es tener familia, es tener esposa, es tener hijos. Vida. Claro, exactamente. Sí. Entonces, si me lo van diciendo todos, échale ganas, y no salgo, ahí ese es un factor para buscar ayuda. Inmediatamente. Pues sí, inmediatamente. ¿A qué edad puede aparecer la depresión en los niños, doctor? Híjole. O sea, las guías clínicas es después de los 6 años. Después de los 6 años. Pero hemos visto, también podemos verlos desde los 4. ¿Le ha tocado pacientes menores de 4 años que tienen depresión? Que tienen depresión o ansiedad. Okay. Siempre van juntas. ¿La ansiedad en los niños cómo se puede manifestar, doctor? Irritabilidad, no se dejan tocar. La ansiedad. Ajá, en la ansiedad están irritables, no se dejan tocar, por ejemplo. O sea, te acercas y lloran. Okay. La hipersensibilidad sensorial también es un factor. Okay. Alteraciones del sueño. Eso, pero en niños es más complicado porque no expresan. Si nosotros no expresamos nuestras emociones o no sabemos identificarlas, menos ellos. Y están en desarrollo, ¿no? Sí. ¿Es más en niños o en niñas o es parejo? Esa también es bien interesante. En los niños hay más lesiones de rascado. En los niños. En los niños. Y en las niñas hay un poquito más de inatención y se hacen pipí, por ejemplo. Okay. Ese también es un rasgo de ansiedad. Y hay que atenderlo. Sí, porque en la enuresis hay 2 tipos. La primaria es la que no, o sea, nunca ha consolidado esfínteres antes de los 5 años. Uh-huh. Y la secundaria es después. O sea, si ya controló y hay enuresis, entonces hay un factor psicológico, violencia, cambio de escuela, no lo sé. Habría que investigar ahí. Eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros somos como detectives. O sea, ahí en el hospital. Sí. O sea, armamos toda la historia, buscamos el diagnóstico principal y se da el tratamiento adecuado y les va bien. Sí. Estoy platicando con el doctor Omar Náfate, psiquiatra. Le agradezco mucho, doctor, con mucho gusto que esté aquí platicando de estos temas. Pues yo le pregunté al Google, al Google, me aparecieron varios padecimientos, entre ellos la depresión, el trastorno de ansiedad, que hoy en día yo veo que muchas personas tienen ese trastorno de ansiedad y mucha gente, yo he escuchado también decir, es que tengo ansiedad. Digo, ¿por qué? Es que no sé, como que ando acelerado. ¿Eso es ansiedad, doctor? No. O sea, se usa mucho, ¿no? Como es esto de... O ando ansioso. Ando depre. Ajá. Son términos, ¿no? Coloquiales. O eres bipolar. Exacto. O sea, también. Pues sí son términos, pues se permite, ¿no? Pero la definición correcta es... El trastorno de ansiedad generalizada son 6 meses con preocupación excesiva y todas las descargas neurovegetativas. Alteraciones del sueño, taquicardia, miedo a morir... Palpitaciones, dolor de cabeza. Todo eso son síntomas del trastorno de la ansiedad. De la ansiedad generalizada. Y también se combate con fármacos. Sí, o sea, eso es algo bien chistoso. Yo puedo
hacer un diagnóstico, porque el diagnóstico no se hace con estudios de imagen, de laboratorio. No los revelan. No los ni revelan. de sangre. Si los hacen, o sea, y le dicen que es por esto, no. O sea, hay una total equivocación del médico. Es a través de lo que siente el paciente y evaluamos, hacemos clinimetría. En la clinimetría ahí vemos la dimensión y la severidad. Entonces, cuando ya hacemos el diagnóstico con estos instrumentos, es necesario dar tratamiento farmacológico. O sea, no hay vuelta, no es con ejercicio, no. O sea, es tratamiento más ejercicio, más actividad, ¿no? Más actividad, más mejorar tu alimentación, más esto. ¿El trastorno de la ansiedad puede desaparecer en un 100%, doctor? Sí. O sea, sí. ¿Tiene diagnóstico favorable? Muy favorable. O sea, puede desaparecer en un 100%, pero otra vez depende de mi calidad de vida. O sea, no es lo mismo, otra pandemia, por ejemplo, eso podría otra vez desencadenar y que aparezcan estos síntomas. O sea, algo que no podamos controlar, ¿no? Sí. ¿El trastorno de ansiedad va acompañado de la depresión? Regularmente. Sí. Es un cóctel. Es que siempre hay que evaluarlo. Y ese es un error de otros médicos, ¿no? Evalúan depresión, pero no evalúan ansiedad. Y eso es muy común en los chicos. Si no lo evaluó la ansiedad, entonces no va a avanzar. Entonces es importante evaluarlo, porque puede ser que tengan miedo por la maestra y no nos damos cuenta. Y no nos dice el chico, ¿no? Y hay maestras malas. Exacto. Bueno, en el sentido de que... Y lo mismo en adultos, les dan un antidepresivo, pero no les dan un ansiolítico. O sea, siempre hay que evaluar los ansiolíticos. ¿El trastorno de la ansiedad puede ir acompañado con el trastorno bipolar? Sí, claro. Sí, eso sí. Sí, o sea, el trastorno bipolar es como el déficit de atención, es un traslape. O sea, puedo tener trastorno bipolar, puedo tener déficit de atención, puedo tener ansiedad. Todo eso en uno mismo, es un cóctel entonces. Por eso tenemos que evaluar el diagnóstico principal. Y ahí entendemos todas las... El diagnóstico principal es nuestra radiografía. Sí, nosotros le decimos como el guión. El guión. El guión de la historia que queremos contar. Del paciente. Sí. El trastorno bipolar, que también el mexicano lo aplica mucho. Es que él es un bipolar y tú eres también un bipolar. ¿Qué tan común es hoy en día, doctor, en nuestra sociedad, la bipolaridad? Pues representa básicamente el 1 al 2% de la población mundial. Es difícil de diagnosticar eso. Yo creo que es de los diagnósticos más difíciles. Lo que entiendo con bipolaridad es que de repente puedo estarme carcajeando y a los 2 minutos estoy enojado. No, ese sería como disforia. Disforia. Como disforia. O sea, estoy contento y luego enojado. Eso no es ser bipolar. No. El ser bipolar es... Tengo que tener episodios de manía, que la manía es hipersexualidad. ¿Cómo es eso? Que tiene un incremento del deseo sexual. ¿No los puede repetir, por favor? Hipersexualidad, incremento del deseo sexual. O sea, usan ropa llamativa, tienen relaciones sexuales con extraños o con otras personas. El habla, su pensamiento va más rápido que el habla. O sea, piensan muy rápido y hablan muy rápido. No duermen. Ese es el episodio de manía. No duermen, mínimo 3 días. ¿El maníaco no duerme? No, en la manía, o sea, si yo tengo manía, tengo que tener esto. Hipersexualidad, no dormir, pensamiento acelerado, hablo muy rápido, regalan cosas o compran cosas. Se lo regalan a la gente. Te regalo esto, te traje esto. Sí, o compran cosas, un coche, una casa. Compran. En exageración. Sí, todo es exagerado. La ropa es exagerada, el pensamiento es acelerado, entonces en la manía no duermen, se escapan
y son de el tipo 1 son 3 días. Entonces, para que sea bipolar tengo que tener episodios de depresión. Por ejemplo, el año pasado, o sea, hace un año un episodio de depresión y ahorita un episodio de manía. Uh-huh. Que también lo confunden mucho, por eso les digo, es un diagnóstico muy difícil. También es clínico. Todo es clínico. No hay ningún aparato que me diga, él es maníaco. No, por ejemplo, en ese... uno de los tratamientos es el litio. Uh-huh. Entonces hay doctores o otros médicos que hacen estudios y si sale deficiencia de litio, dicen, eres bipolar. Ok. ¿Y usted coincide con esos diagnósticos? No, o sea, no es el caso. O sea, eso no. Eso no, el diagnóstico ¿Le ha tocado pacientes que le digan, me dijo el doctor que tengo déficit de litio y soy bipolar? No. Sí, o sea, ya no lo he escuchado, pero eso, cuando estudiábamos lo veíamos mucho. Sí. Qué difícil eso, ¿no? Sí, algo que hacemos mucho es, o sea, no estigmatizar el trabajo de los demás. Sí, claro. Pero darles la orientación correcta para que tengan un buen tratamiento y un buen resultado. Qué tremendo, doctor. Me quedan pocos minutos, pero creo que alcanzo a hacer un último corte de producción. Sí. Regresando al corte, me habla nada más tantito de la esquizofrenia y terminamos con el tema del autismo. Uh-huh. ¿Sí? Ya casi nos vamos. Continuamos. Le agradezco mucho al psiquiatra Omar Náfate que esté con nosotros conversando sobre el tema de las enfermedades de la mente. ¿Son enfermedades de la mente? Pues... padecimientos, trastornos. Bueno, un trastorno se define por que no existe una entidad específica. Ok. Y la definición viene de disorder y en español se puso trastorno. Trastorno. Y no es como una enfermedad bidireccional, o sea, COVID, que ya sé la entidad y el tratamiento. Uh-huh. O salmonelosis, ya sé la entidad y el tratamiento. Por eso es todavía más complejo. Totalmente. Entonces son enfermedades mentales, pero no separados del cerebro, ¿no? Ok. Primeros síntomas, doctor, de alguien que está de pronto debutando en la esquizofrenia. Bueno, hay algo que se llama pródromos de esquizofrenia. ¿Pero qué? ¿Pródromos? O sea, como el inicio, ¿no? Okay. Puede iniciar a los 14, 15 años. Ok. La esquizofrenia se diagnostica a los 18. Ok. Entonces le llamamos primer episodio psicótico. Entonces un primer episodio psicótico es una idea fija, le llamamos una idea delirante, que él cree que está sucediendo, pero no sucede. Por ejemplo, que lo están persiguiendo, que le mandan mensajes por la televisión o por la radio, uh-huh. Que lo están vigilando, que el vecino de enfrente lo quiere matar, y no es cierto. Okay. Y él lo cree como real. ¿Son como delirios de persecución? Sí, de hecho es un delirio. Ok. O sea, en el delirio es algo que el paciente cree, pero no es real. Pero él lo identifica como real. Y la conducta entonces se vuelve errática, suspicaz. Suspicaz es que está como a la defensiva, como que se mueve... En vigilia. Sí, hipervigilante. Ok. Se asoma. Exactamente. Entonces la conducta se vuelve errática. Y en la psicosis, como le pueden decir que se mate, o sea, hay voces, o alucinaciones visuales que le dicen que se mate, o ve personas y hace, pues por uno se puede suicidar. Ok. O le dice la voz que agreda a su mamá y la golpea, ¿no? Ok. La esquizofrenia va avanzando. Exactamente. Y en la esquizofrenia hay síntomas negativos y síntomas positivos. Los síntomas
negativos es el aplanamiento afectivo, por ejemplo. Son totalmente planos, abúlicos, así les llaman, como que sin voluntad. Ok. Y están inmersos ahí. Muchos, el proceso de pensamiento está totalmente psicótico, o sea, fuera de la realidad. Ok. ¿Estos pensamientos psicóticos pueden ir acompañados de algunos psicotrópicos o del consumo de algunas sustancias? Esa es una buena pregunta, o sea, que se está dando mucho Ok. en estas generaciones. Por el deseo, por ejemplo, esto lo he visto con algunos pacientes, por el deseo de buscar drogas inteligentes, consumen algún medicamento o sustancias. Por ejemplo, LSD, Okay. éxtasis, marihuana, Hongos. Y en esta forma de experimentar, si mi cerebro es vulnerable, se activa la vía dopaminérgica y pueden presentarse síntomas psicóticos. Ok. Es cuando le dicen que se quedó en el viaje. Sí, así es. Ajá. Así se han escuchado muchos que me dicen, se quedan en el viaje. No, pero se quedan en el viaje, o sea, y no se pueden salir. Y siguen, y son días. Okay. Y ahorita la combinación de sustancias, o sea, que te dan, no sé, éxtasis, pero le meten fentanilo, ya no sabes dónde está. Están perdidos en el espacio. Sí, pero sí se puede generar psicosis. Sí. O esquizofrenia. La esquizofrenia, doctor, tiene un diagnóstico, tiene una, digamos, su recuperación es positiva, o ante qué tipo de diagnóstico estamos. Bueno, es que uno de los pilares de la psiquiatría es la esquizofrenia, de lo que más se trata, ¿no? Lo que hemos visto es que entre más temprano sea el episodio psicótico, si es que se presenta, la recuperación es mucha. Ok. Y si debuta a los 18, entre más joven debute, el tratamiento es mucho mejor, o sea, les va mejor. Los antipsicóticos, perdón, a diferencia de lo que mucha gente cree, son neuroprotectores. Ok. Entonces modulan. Todas estas patologías las entendemos como sinaptopatías, de sinapsis, de conexiones. Okay. Entonces, los antipsicóticos, los estimulantes, los antidepresivos mejoran esa sinapsis. Entonces, si estaba psicótico, se quita el cuadro psicótico, pero me modula las conexiones. Y bueno, depende del estresor, se puede activar, pero regularmente les va bien. ¿Cualquier persona puede debutar en la esquizofrenia o hay algún factor determinante para decir, debido a estas, no sé, a estos síntomas o a este tema, puedes empezar a desarrollar esquizofrenia? Pues depende mucho, por ejemplo, de la herencia. O sea, si alguien tuvo esquizofrenia o epilepsia, tengo mucho mayor riesgo para desarrollar esquizofrenia. Esa es la parte genética. No hay un factor que lo determine. Ok. O sea, muchos dicen después de terminar un divorcio, después de una hospitalización o una enfermedad, no. Ok. O sea, si te da esquizofrenia es que se activaron los genes de esquizofrenia. Oiga, doctor, antes de ya concluir y pasar al tema del autismo, bueno, no sé, se lo pregunto con mucho respeto porque me incluyo yo. ¿Tiene alguna explicación que de pronto el ser humano hable solo? Yo he visto mucha gente hablar sola, yo también he hablado solo, inclusive hay mucha gente que va hablando sola en el carro. Y yo digo, ¿qué onda? Porque de pronto puedes decir, no, eso es normal, el pensamiento humano y bla, 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 ¿no? Pero a nivel clínico, ¿tiene alguna explicación? Yo no estoy diciendo que sea un problema, ¿no? Porque mucha gente lo hace, yo lo hago. Pero yo he visto mucha gente que va como que está en el semáforo y voy a tener el retrovisor o de pronto puede decir que están hablando por teléfono, ¿no? Pero pues se quedan hasta luego fijos y se autocontestan.
¿Usted qué opinión tiene? Pues ¿O no tiene la menor importancia? No, tiene una explicación. Ok. O sea, regularmente tratamos de que todo tenga explicación. Ok. Esas son las neurociencias. Ok. El ejemplo perfecto de hablar solo sería leer un libro en voz alta. Ok. Y lo leo en voz alta porque me estoy modulando mi voz conmigo. Y entonces cuando yo hablo solo ante el espejo, entonces me estoy modulando a mí mismo. Entonces es algo muy bueno que se haga. Sí. Si me veo al espejo, me estoy viendo. Sí, estoy viendo totalmente. mis movimientos. Si estoy enojado y lo digo, estoy expresando emociones. Entonces, para nada es complicado. Sí, es cierto. Bueno, entonces de pronto pues tiene una explicación, ¿no? Sí, o sea, todas las cosas que hacemos tienen una explicación. Cierto. Doctor, bueno, ya para concluir, nos faltaron muchos temas del tema de la psiquiatría, pero una especialización que usted está haciendo es en el tema del autismo, el estudio del autismo como investigador. ¿Qué conclusiones médicas usted ha visto en estos últimos meses? Porque el tema del autismo pues es algo que va avanzando, ¿no? Que en el sentido de la investigación, nuevas oportunidades de combatirla, de sobrellevarla, temas médicos y clínicos. ¿Qué opinión tiene, doctor? Híjole, pues el autismo es... Bueno, lo primero que tenemos que saber del autismo es que el padecimiento con la más alta heredabilidad que tiene, o sea, más que la esquizofrenia, más que la depresión, que es del 90%. ¿Qué quiere decir? Que la carga genética está inmersa en los pacientes y que el 10% lo da el ambiente para activar el autismo. No como la depresión, que el 60% lo activa el ambiente y el 40% lo tiene el gen o la persona. La persona. Ajá. Entonces, es la más estudiada, pero la menos comprendida. Ok. Afortunadamente, pues hemos seguido una línea muy científica, una línea muy biológica, y cada vez sabemos o entendemos un poquito más. Es decir, es totalmente genético. Tenemos que buscar genes, que ese es el propósito ahora actual. Y lo interesante o lo triste es que, por ejemplo, el diagnóstico regularmente solo se hacía con pruebas neuropsicológicas, o nada más con verlo y decir, le daban un diagnóstico y se iba a la terapia. Ok. Y si no funcionaba, pues el chico no avanzaba, ¿no? Pero si a ese chico le hago pruebas genéticas, puedo encontrar un síndrome asociado que con tratamiento específico puede mejorar o no puede mejorar. Entonces, el truco es evaluarlo de arriba hacia abajo, buscando algún padecimiento que esté bloqueando el desarrollo, por ejemplo, el lenguaje, ¿no? ¿Cuántas etapas tiene el autismo, doctor? Bueno, hay varias clasificaciones. La que nosotros usamos es la europea. O sea, yo puedo tener características de autismo y le llamamos bajo funcionamiento, cuando el cociente intelectual es menor de 70 puntos. Entre 70 y 80 con retraso en el lenguaje es de alto funcionamiento, y mayor de 80 es síndrome de Asperger. Y hay uno que se llama trastorno del espectro autista no especificado, que es cuando tengo características pero no me cumple con todos los criterios, ¿no? La severidad la da, la inteligencia y la comorbilidad. La severidad del paciente. Por ejemplo, lo bonito del autismo es que si se diagnostica a tiempo, el 30% viran. O sea, como que se curan, pero en realidad no se curan, sino viran a otro padecimiento que se llama trastorno por déficit de atención. Ahí normalmente se quedan. Sí, y les va súper bien.
pueden hacer una vida normal. O sea, la mayoría de los autistas pueden hacer una vida normal, depende la inteligencia y la comorbilidad. Ok. Y entonces se vuelven ingenieros, cirujanos, o sea, pueden hacer su vida normal completamente. Estudiar, trabajar, casarse. Que esos son mitos que antes se creía que no se podía, ¿no? Y otro mito que también he escuchado, doctor, es el tema de que, bueno, no sé si sea mito, pero sí el comentario, más bien corrijo, el comentario que he escuchado es que el autismo se concibe durante el embarazo. Y ahorita nos dijo usted de que el 90% es por un tema genético. ¿Esto es posible, doctor? ¿O pues es desde la concepción. En la concepción, durante la gesta. Concepción. Entonces hay genes, los genes de papá se combinan con los genes de mamá y el chico es el producto de ellos dos. Uh-huh. Esa información se va duplicando célula por célula. Y ahí puede haber un error. Okay. En ese error puede haber la expresión del gen. Ok. Entonces, pero si tengo amenazas de aborto, si tengo estrés en el embarazo, si tengo sangrados frecuentes, preeclampsia, tengo mayor predisposición a la activación de genes. Otra teoría es que la mitocondria, la célula, la mitocondria es la que le da energía, se va inactivando y no le pasa esa energía a la célula. Entonces hay hipo o hiperglicemias. ¿Hipo? O sea, que baja la glucosa o sube. Y eso estresa al producto. Y eso puede hacer que se activen genes. Y desde luego eso podría desencadenar que el bebé pueda traer temas así le llamamos, trastorno del neurodesarrollo. Y entonces esperamos a los 4 años para definirlo. A lo que sea autismo, TDAH, trastorno del lenguaje. Entonces, ya para concluir, doctor, hoy en día la calidad o esperanza de vida de un paciente que padece el tema del autismo, pues es buena, es totalmente positiva. Buena. Les va muy bien. Okay. O sea, yo tengo pacientes que vi a los 11 que ya terminaron la carrera. Ah, qué maravilla. Que ya están estudiando. De 22 años, de 23 años. Sí. Y yo soy muy contento. El pronóstico cambia. El pronóstico, esa es la palabra, el pronóstico de la calidad de vida del paciente. Sí, aquí lo interesante es que conocemos a nuestra población. Okay. Al conocer nuestra población podemos hacer cosas mejores que siguiendo la guía europea. Okay. Cosas que no tenemos, ¿no? ¿Qué es mejor? Pues tenemos que improvisar. Para mejorar todo lo que podemos hacer. Perfecto, doctor. Pues qué placer haber conversado con usted aquí en este podcast. Nos quedaron muchos temas pendientes. No acabaríamos. Es que es muy extenso, Abarcamos que el 2%, el 3%. Pues es que son muchas cosas. Sí, muchas ¿verdad? Cosas, porque hay muchas teorías. El cerebro es totalmente fascinante. El mundo del cerebro. Doctor, ¿en dónde lo puede encontrar la gente? ¿Cómo lo pueden localizar? Pues, ¿puedo dar un teléfono? Sí, claro que sí. El número del consultorio es 961-123-0324. Ok. Ahí es donde usted da consultas todos los días, privadas. Sí. Ok, correcto. Y bueno, se puede sacar una cita por si hay alguien que quiera. Sí, con gusto. Ir a hacer algunas preguntas o... Sí, con gusto. O dudas. Sí. Bueno, doctor, pues muchas gracias por haber estado aquí, el doctor Omar Náfate. Mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Bueno, y gracias a ustedes, nos vemos hasta nuestro siguiente podcast.